Señor Jesús. Te damos gracias, tú eres bueno, tú eres fiel. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Jesús, gracias. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde por la palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él sea que nos hable. Amén. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos gracias, porque tú vas a hablar a nuestro corazón, porque tú vas a hablar a nuestras vidas, porque tú vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor Jesús. En esta hora rogamos que seas tú, el día de hoy, Señor, hablando a cada uno de tus hijos, también aquellos que van a escuchar este mensaje, también aquellos, Señor, que están del otro lado escuchando en otro momento en sus vidas, que seas tú bendiciéndolos, Dios, de manera poderosa. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Me pongo en esta tarde en tus manos, Dios, ya que tu palabra es santa, ya que tu palabra es bendita. Y en esta hora, Señor Jesucristo, sé que tú vas a hablar a nuestro corazón, sé que tú vas a hablar a nuestras vidas, sé que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Habla, Espíritu Santo, me escondo debajo de la cruz del Calvario y te doy gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que en esta hora estamos aquí, en la casa de Dios, y también que podemos conectarnos para escuchar su palabra. Hemos estado estudiando en estos días los 7 sellos del libro del Apocalipsis y hemos visto ya 5 sellos, estamos estudiando el 6º sello, en donde Dios viene y trata con nuestro sol, luna y estrellas. Y hemos visto una parte de este lado en donde el sol le suceden cosas, a la luna le suceden señales. Y todo esto, este 6º sello, es abierto al final de la gran tribulación, en donde el hombre viene a cosechar todo aquello que ha sembrado. Dios en ningún momento es cruel o hace cosas incorrectas, porque solamente el hombre cosecha lo que ha sembrado. Todo el pecado, toda la maldad, todo aquello de negación de Dios. Viene Dios en el lagar y dice que Dios viene y pisa ese lagar, lo convierte en vino y ese vino lo pone en copas y utiliza siervos que son los ángeles que vienen y derraman las copas sobre esta tierra. Pero dice Apocalipsis 6 del 12 al 17 que el Señor nuestro Dios trata con el sol, la luna y las estrellas. El 6º sello tiene que ver con esto, que el sol se puso negro como silicio, la luna se puso toda como sangre y las estrellas del cielo dice que cayeron de sus órbitas. Ya vimos el sol, ya vimos la luna y en esta ocasión vamos a trasladarnos a ver algo que son las estrellas, porque las estrellas no las terminamos. Pero vamos a ver en esta hora lo que el día de hoy vamos a ver en su palabra. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versículos . Gracias, Jesús. Apocalipsis 6, por favor. Los miércoles aquí en la iglesia Casa de la Sion siempre tenemos algún estudio. Ya que terminemos los 7 sellos, vamos a empezar a estudiar los 12 profetas menores. Pero mientras nos estamos entreteniendo viendo esto es importante porque estos 7 sellos, después de que son desatados, la Escritura nos habla acerca de un milenio, nos habla del Señor Jesucristo reinando. Y es cierto que Dios envía estos juicios sobre esta tierra, pero de la misma manera Dios quiere tratar con nosotros, rompiendo estos 7 sellos que usted y yo tenemos dentro de nuestro ser, por lo cual en esta vida, con estos 7 sellos, Dios no puede darnos ese lado que Dios habla del segundo descanso, donde Dios habla del ámbito del Padre.
teniendo estos 7 sellos, no puede venir y darnos aquello hasta que trate con nosotros. Y dice el capítulo 6, versículo 12 en adelante: y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Ya vimos todo lo que le pasa al sol, y al sol, cuando el Señor Jesucristo colgó en la cruz del Calvario, porque la creación no quiso alabarle, no quiso recibirle. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y entonces el sol se puso negro como cilicio. La segunda vez en donde el sol se va a poner negro como silicio va a ser en su segunda venida. El hombre nunca ha querido humillarse, pero la creación de Dios, dice la Escritura que gime, es la que se va a humillar ante tales eventos, ante tales cosas. Dice aquí el 12 que también la luna se puso toda como sangre. Y nosotros sabemos que Israel derramó mucha sangre de sus profetas, de los verdaderos hombres de Dios. También derramó la sangre del Salvador, el Mesías que vino, y también a través de los siglos siguió derramando de su sangre. Lo más de gente que servía a Dios. Lo más impresionante es que en la gran tribulación va a recibir al anticristo, y ahí con él va a matar a mucha más gente cristiana, y por eso es que Dios dice que va a poner de esa sangre de los hombres que murieron a través de todos estos eventos, y va a poner la sangre en la luna juntamente con todo el juicio de Dios, y lo va a enviar al hombre. En Dios siempre hay una justa retribución a todo lo que se hace, a todo lo que hay. Mire qué hermoso que usted y yo le alabemos, le exaltemos, le glorifiquemos, que por eso precisamente vamos a cosechar aquello que Dios tiene en la eternidad para usted y para mí. Y dice el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y nosotros vamos a ver, y estamos viendo en estos versículos, que dice así la Escritura, que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y quiero que por favor vayamos a Isaías, no pierda Apocalipsis 6, pero quiero que por favor vayamos a Isaías 34, versículo 4. Isaías 34, estamos viendo lo que le pasa al sol, lo que le pasa a la luna, pero también estamos viendo lo que le pasa a las estrellas. Hermoso nuestro Dios nos deja ver que los profetas, cuando hablan de estos eventos, ciertamente están profetizando en ese tiempo a algún rey, a su pueblo, a esta nación, pero también a veces se trasladan al reino celestial. Y nosotros vemos lo que Isaías nos dice. Isaías 34, versículo 4, dice así la palabra de Dios: y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y nosotros encontramos que las estrellas del cielo, el cielo mismo dice que Dios lo va a plegar como un libro, como un pergamino, y ellas ciertamente Dios las puso en sus órbitas, las puso en el cielo, pero qué increíble ante esto, ellas dejan esos lugares para venir y precipitarse sobre la tierra, para venir y caer sobre el hombre, porque el hombre actuó de manera incorrecta, de manera mal delante de Dios. Por eso nos dice la Escritura que la creación gime esperando ya la redención del hombre, porque ellos a la orden de Dios obran, actúan. El sol siempre ha salido, la luna también, las estrellas en el cielo brillan. Y hermano, usted y yo necesitamos obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, porque estamos prestos ya para irnos de este mundo, porque viene el Señor por nosotros.
en el arrebatamiento a nuestra vida, pero necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Es increíble que las criaturas sean aquellas que obedecen y nosotros no. Que Dios nos ayude, que Dios sea en nuestras vidas. Vamos por favor a Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 6:14. Y dice así, uniendo lo que dice Isaías, dice: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y seguimos leyendo, dice: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Y entonces nosotros encontramos aquí algo que vimos el domingo. Aquí nos dice Dios que en el versículo 14 dice: el cielo se apartó como un libro. En la versión 60 dice como un pergamino. Es algo que de algún modo, en cierta manera, no sabemos cómo es que pudiera pasar, pero lo que dice Dios es que va a ser que los cielos los va a poner como un pergamino, como un libro que se cierra. ¿Por qué? Porque el domingo veíamos precisamente este principio. Los libros o pergaminos, Dios va a acabar con todas las instrucciones equivocadas. Va a acabar Dios con todos los libros. Cierto es que en el cielo, en la vida del ser humano, siempre lo que ha hecho, y también hemos mencionado aquí la sabiduría que Dios le dio a Lucifer, y Dios en Ezequiel le dice: no hay secreto que te sea oculto. Pero qué hermoso nuestro Dios, porque Él va a acabar con todas las instrucciones, con todas las cosas y con todos los libros que ciertamente están incorrectos, porque el único libro que usted y yo sabemos y tenemos es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Usted y yo que estamos escuchando el día de hoy estas cosas eternas y que crecemos en estas cosas de Dios, es lo que va a permanecer. Es bueno que usted haya leído la Ilíada, la Odisea, Don Quijote de la Mancha y todo libro que llegó a su vida. De la misma manera, usted que estudió, más cuando se entra en carreras que tienen que ver con filosofía, psicología y tantas cosas que existen para que el ser humano, a través de tantas cosas que hay, tal vez llega el momento en el que dice: soy ateo y no creo en Dios. No existe Dios. Simplemente, un lado, el ADN es un libro de todas las páginas de nuestra vida. Es un libro que, si lo extendieran, se abriera, serían miles de volúmenes de nuestra vida, los cuales Dios codificó de manera exacta para poner y trazar nuestra vida el día de hoy. Usted y yo en un lado somos unos libros, pero dice Dios que Él va a plegar los cielos como un libro, como un pergamino, y diciendo Dios, todo lo que está equivocado va a desaparecer. Pero qué bueno que usted y yo confiemos en lo que está aquí en la palabra de Dios. No sé qué leyó, no sé qué creyó antes de llegar aquí, pero creo que Dios, su palabra, nos ha hecho ese lavado que necesitábamos, porque traíamos todas las equivocaciones, todas las instrucciones incorrectas de todo lo que había pasado, pensado en nuestras vidas. Así que disfrute sus libros, porque Dios de un momento a otro va a desaparecer todo eso. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y también nosotros encontramos aquí, esta es una balanza que nosotros tenemos acerca de lo que Dios viene. Y ya vimos este primer lado de la balanza, que si los hombres fallan en darle a Dios la alabanza, el honor, gloria y humillación por su nombre, entonces Dios permitirá que la creación natural lo haga. Ese es un lado de la balanza en este sello.
Pero el otro lado que Dios quiere hacer con nosotros es que la luz de nuestro entendimiento carnal puede ser comparado al sol, la luna y las estrellas. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que Dios va a apagar todas las fuentes de luz equivocadas. Dios va a hacer que todo lo que brilla en su mente, en su vida y en su ser, Dios un día las va a apagar, porque bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Salvador, que usted y yo de repente también, incluso siendo cristianos, conociendo las cosas de Dios, podemos tener instrucciones equivocadas, podemos tener instrucciones que son incorrectas. Hay gente que solo toma una parte de las cosas de Dios, de la Biblia, se hace su propia luz, se hace su propio entendimiento, se hace sus propias ideas y entonces forma sus luces, y todo gira en torno alrededor de él, todo gira en torno a todo aquello que él pensó. Hay un montón de pensamientos, montón de cosas, pero hay una sola luz que brilla, y esa luz que brilla es la luz de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y su palabra que tiene para nosotros. Así que Dios en un lado de la balanza, si los hombres no le dan la gloria a Dios, entonces el Señor nuestro Dios va a hacer que la creación le dé la gloria y la honra. Y el otro lado es que si nosotros tenemos las luces equivocadas, el Señor nuestro Dios las va a apagar. Dice que Dios va a acabar con todos los libros y las instrucciones equivocadas. Nosotros sabemos que Job tenía las luces equivocadas, el pergamino y las instrucciones equivocadas las tenía. Lo que Dios estaba haciendo no encajaban de cómo debían de ser las cosas. Y quiero que vayamos por favor a Job, porque nosotros estamos relacionando estos sellos con la vida de Job, porque si usted no puede verlo a todo color, cómo es que pasó en la vida de Job, usted tal vez dice, yo sé que no tengo estas instrucciones equivocadas, pero qué bueno que tenemos a un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, sabía que cuando vemos todo lo que escribe, todo lo que está aquí en el libro de Job, él pensó y decía, yo no tengo estas luces incorrectas, equivocadas, porque por un lado él, siendo un cristiano, él pensaba que Dios lo que estaba haciendo con él no era lo correcto. Si él le había dado a Dios sacrificios, hacía sacrificios por sus hijos, le daba al pobre, le daba a la viuda, hacía tantas cosas, daba 3 de cal, 10 de arena, y él pensaba entonces, como ya di a Dios, ahora Dios tiene que darme. Y por eso a veces son nuestras luces equivocadas las cuales viene Dios y trata con nuestra vida. Leamos por favor Job 34 y vamos a leer los versículos 5 y 6, porque el hermanito Job tenía este sexto sello en su ser y su vida. Dice así, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Ahí vemos cuando dice razón, él tenía instrucciones equivocadas. Él pensaba de una manera, pero Dios andaba tras sus 7 sellos para romperlos, desatarlos. Porque nosotros vemos el final de la vida de Job, nosotros encontramos en él siendo bendecido al doble, poniéndole Dios nombres a sus hijas, pero lo que él tenía hasta ese momento en su ser y en su vida que no se había dado cuenta era esta razón. Quiero que por favor leamos aquí mismo 31 y 32, Job 31 y 32. Y dice así, de seguro conviene se diga a Dios, llevado ella castigo, no más ofenderé. Enséñame tú
lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Y bueno, aquí ya está rompiendo Dios los sellos en Job y le empieza a decir a Dios, Dios, mira, si sé que realmente soy yo el que tengo cosas en mi ser y en mi vida que no veo, quiero que tú me las enseñes. Y así es cuando usted y yo podemos actuar, que ya brilla el sol de justicia. Le podemos decir a Dios claramente, sí Señor, yo soy el culpable. Sí Señor, porque se acuerda con Josué, el sol y la luna, el sol y la luna estaban brillando, pero era un sol de su ser, de su vida, hasta donde veía, y sabía que había 5 reyes que tenían que ser encontrados, acabados y derrotados. Y le dijo a Dios, le dijo Josué a Dios, Señor, ahora quiero que tú mandes el sol de justicia que brille de verdad sobre mi vida, para que tú me enseñes dónde se esconden en mi cueva estos reyes, para que los encontremos, los exhibamos como tú los exhibiste en la cruz del Calvario, los llevemos, los clavemos en la cruz del Calvario, y ahí entonces nosotros poder tener una nueva vida, un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere hablar y tratar con nosotros. Amén. Porque cuando el sol y la luna se quitan y vemos que todo lo que Dios hace es correcto a nuestras vidas, entonces nosotros podemos decir como Job. Vamos a Job 42 del 1 al 6, y aquí Job ya lo que dice lo dice por experiencia. Job 42 del 1 al 6, aquí está brillando el sol, la luna y las estrellas de Dios en la vida de Job, y él ha apagado todas sus luces equivocadas, porque viene y después de que Dios le habla, él responde de esta manera. Job 42 del 1 al 6 dice así: y respondió Job a Jehová y dijo, ahora por experiencia, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Bendito el nombre de Dios. Cuando esto brilla sobre nuestras vidas, hermano, podemos pasar al segundo reposo, podemos pasar al milenio, podemos pasar a esas bendiciones que Dios tiene sobre nuestras vidas, porque podemos saber y entender que todo lo que pasa, y damos gracias en todo, porque sabemos también que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es a saber conforme al propósito es que fuimos llamados. Ahí ya está brillando las luces correctas, las luces de Dios a nuestro ser. Este sello ha sido roto y podemos ver como Dios ve. Gracias, Jesús. Gracias, y damos gracias a Dios por la vida de Job, porque nosotros podemos saber cómo es que Dios trató él en la vida de él. Quiero que por favor vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Ahí nosotros encontramos al apóstol Pedro hablando lo que el profeta Joel profetizó, y vemos lo que Dios está o va a obrar acerca del sol, la luna y las estrellas. Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 16, por favor. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias, Dios. Dice así: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hay cosas que usted y yo aquí hemos aprendido. Hay gente que usa estos versículos para hablar y decir que al final la iglesia va a tener un gran avivamiento. Pero cuando nosotros podemos entender lo que dice la Escritura, hablando por ejemplo de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, y luego el quinto sello encontramos a gente cristiana que se quedó, y a través de toda la tribulación hay gente cristiana que se quedó, porque por lo regular en este tiempo lo que existe es una iglesia tibia. Cuando yo encontré a Dios, lo que había en el mundo era el modernismo. Y en el modernismo lo que había era mucha ciencia, saber, conocer, ver, investigar. La ciencia estaba de una manera increíble. Pero el día de hoy lo que existe es el posmodernismo. Y en el posmodernismo lo que hay y lo que existe es que debemos de a la gente hacerla sentir bien. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo te sientes? Y la gente lo que busca acomodarse es en lo que siente. Si me siento bien, oye, fuiste a trabajar con el hojalatero, ¿cómo te sentiste? No me sentí bien y no me gustó. ¿Y cuántos chavos, muchachos, porque no se sienten bien en algún trabajo, en algún lugar, simplemente no quieren y se van? El otro lado es lo mismo en la iglesia. ¿Y cómo te sentiste en la iglesia? Ay, me sentí bien, sí me gustó, me quedo. Pero si no te sentiste bien, la gente lo que hace es que anda buscando en alguna iglesia para sentirse bien. Y si tantito algo no le hace sentir bien, porque ya sea la palabra, el pastor, la gente o cosas que pasan y que no te hacen sentir bien, la gente se va. Pero dice aquí la Escritura, y nosotros vemos en el pueblo de Israel que hubo un tabernáculo. Y en ese inicio del tabernáculo que hay un fuego y hay un bautismo y hay una presencia del Espíritu Santo. Pero después tienen que recorrer todo un camino hasta la tierra de Canaán. Y la Biblia habla de ese segundo templo que se edifica cuando Salomón reina, y ese fuego y en ese lugar son cosas completamente distintas. Porque aquí dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas, no sobre todos. Y aquí la palabra siervo que está hablando es siervo abad, siervo por amor, esclavo por amor. Y un esclavo no pide, un esclavo no pregunta, un esclavo no se queja, un esclavo no murmura. Y a donde lo manda su amo, el esclavo va, porque él en un lado no tiene voluntad, porque su voluntad está puesta y está hecha para su amo. Y yo quiero expresar que el amo que tenemos es el más grande y mejor amo que nosotros podemos servir. Porque en medio de decir que somos esclavos por amor, Él nos ama tanto, que nos da tanto, que nos bendice tanto, que nos tiene en el mejor lugar, siendo ese lado que le decimos a Dios: soy un esclavo para ti, soy un esclavo. Y dice que sobre los esclavos, sobre los siervos, Él va a derramar su Espíritu Santo. Pero debemos de tener estas condiciones de que cierto, nuestro sol, luna y estrellas están apagadas, porque Dios quiere que nosotros no tengamos las instrucciones incorrectas. Porque hoy también la ciencia y ese modernismo también que tenemos, hay tanta cosa en el internet, en el YouTube,
y tantas cosas que de repente al cristiano le hacen perder el verdadero significado, camino que Dios quiere para nuestro ser, para nuestra vida. Por todo lo que se oye, se escucha, pero hermano, qué bueno que usted puede oír la voz del Espíritu Santo, puede oír también la instrucción correcta, y no es que me oiga a mí, pero igual le digo a la iglesia siempre, si hay algo que no puedo mostrarle que está aquí en la palabra de Dios, usted a mí no me crea, pero discierna lo que está aquí, vea lo que tiene aquí, porque aquí es y está en su palabra las instrucciones correctas para su vida. Podemos bendecir a Dios por eso, dar gracias a Dios por eso. Gracias. Va a derramar Dios sobre sus siervos. Y es que es cierto, decimos, quiero una visitación, quiero su presencia, pero si estamos en el lado de las instrucciones incorrectas, no siendo esclavos por amor, hermano, no esperemos que venga el Espíritu Santo a bendecirnos, el Espíritu Santo a darnos una llenura, santo su nombre, pero si necesitamos, dice que sobre sus siervos y sobre sus siervas va a derramar el Espíritu Santo y vamos a profetizar. Y algo increíble lo que dice, y daré prodigios, dice el 19, arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Y dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque el Señor nuestro Dios está hablando aquí, y el sexto sello tiene que ver con el sol, la luna, las estrellas. Porque el sol, hermanos, representa, la Biblia menciona acerca de 3 orgullos que el ser humano tiene, que en el lado de Dios hay 3 cosas que Dios tiene. Dios tiene redención, tiene revelación y tiene satisfacción. Son 3 cosas que Dios tiene en Él. Es redención porque nos redime, también revelación porque Dios quiere revelarnos a su Hijo y su palabra, y cuando encontramos esas cosas, redención y satisfacción en Él, revelación en Él viene y nos da una satisfacción. Pero el enemigo, que sabiendo estas cosas, aquí, ¿por qué Dios quiere apagar el sol, la luna y las estrellas? Porque el sol representa el orgullo de revelación, y decimos, con este orgullo, con este sol, sabemos qué hacer en cada situación. Yo lo sé y entiendo todo. Y dice que sobre sus siervas y sobre sus siervos Dios va a venir y va a dar señales sobre ese orgullo de revelación que tenemos, porque pensamos que sabemos hacerlo, que sabemos entenderlo, que sabemos darnos en todo. Y la luna representa el orgullo de redención, porque una vez que ya decimos sé lo que Dios ha revelado sobre mi ser y sobre mi vida, y sé cómo hacerlo, nos dice que la luna representa el orgullo de redención, en donde digo, tengo la capacidad de redimirme, y me redimo a través de pleitos o conflictos. Y si pisotean mi nombre, me defiendo. Por lo regular brilla mi luna en orgullo de redención, cuando sé que por un lado me equivoqué o me hicieron, y entonces lo que busco es redimirme, redimir mi ser, y diciendo, yo tengo esa capacidad para levantarme, para sostenerme, para que si pisotean mi nombre por lo que me hicieron, yo vengo y obro y actúo, y más si tengo los otros sellos de enojo, de envidia, de celos, de autojusticia, y entonces la luna viene y hace que yo me redima a mí mismo. Pero también dice que las estrellas representan el orgullo de satisfacción, porque una vez que sé que pude enojarme, pude defenderme, pude justificarme, pude hacer lo que quería, entonces vengo y encuentro una satisfacción sobre mi vida.
De repente digo, tengo una revelación, como que la vecina está más bonita y tengo me redimo y digo, es que cómo me trata mi esposa. Y viene y el hombre comete el adulterio y tiene entonces una satisfacción diciendo, me merecía ahora estar en esta situación. Lo mismo con cualquier cosa, pecado que pasa en nuestra vida. Dios viene y dice que para nosotros es que tiene que apagar todas estas luces. Amén. Me estoy dando a entender hasta aquí, porque dice el 21, y será que todo aquel que invocare, ojo, está hablando de sus siervos y siervas, no está hablando de la salvación. Dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra que está aquí para será salvo, en el hebreo es malach y significa dar a luz. Esta palabra que está aquí en el versículo 21 es malach y significa dar a luz. Todo aquel que invocare, dice así en el hebreo, todo aquel que invocare va a dar a luz. Entonces está hablando sobre un lado de gente que ha crecido, que tiene un distinto discernimiento de todo lo que es, lo que pasa, sucede, que ha entregado sus orgullos a Dios, entregado su sol, entregado su luna y entregado sus estrellas. Y ese ser aquel siervo de Dios, hijo de Dios, que ha crecido, que ha entregado sus luces equivocadas, nos dice aquí en el libro de Hechos que Él va a dar a luz. Y este cuadro que nosotros encontramos aquí es algo que la Escritura nos dice que pasa en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Quiero que por favor vayamos a Apocalipsis 12, versículo 1, y después también leamos Cantares 6:10. Apocalipsis 12, versículo 1. Gracias, Jesús. Este cuadro que nos dice aquí el libro de Hechos, que estos siervos van a dar a luz, nosotros lo encontramos en un cuadro de una mujer y nosotros vamos a ver las características de esta mujer porque supo vencer estos tres orgullos, los cuales nos habla la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis 12, versículo 1, dice, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hay gente que dice es la Virgen María, hay otros grupos que dicen es el pueblo de Israel, pero lo que estamos viendo es un evento futuro que en profecía Juan ve, y esta mujer que está aquí es la iglesia, no toda la iglesia, una parte de la iglesia, porque esta mujer lo que supo hacer en su ser y en su vida es que venció su sol, su luna y sus estrellas, venció su orgullo de revelación, su orgullo de redención y su orgullo de satisfacción. Se puso como esclava, como esclavo delante de Dios y le dijo, Señor, como tú digas, como tú expreses, oigo las instrucciones correctas tuyas que tienes para mi vida. Y entonces el galardón, el premio, es que es algo increíble en ella. Ella, cuando Juan la ve, dice que tiene en su cabeza, dice vestida, dice una mujer vestida como el sol. Y el único sol que nosotros conocemos y sabemos es el Señor Jesucristo. Él está vestido como el Señor Jesucristo, como el sol. Y dice también que la luna lo tiene debajo de sus pies. La luna habla del ámbito del Padre, no que el Padre esté debajo de los pies, pero nosotros sabemos en cosas que Dios nos ha permitido estudiar, que ciertamente por un lado, una vez que termina la estatura del Hijo, empieza la estatura del Padre. Y por un lado, saber que el Padre tiene sus pies
en la estatura del Hijo, pero el otro lado es que el Padre siempre es el que sostiene todo, amén. Aunque el Hijo es quien sostiene toda esta creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, el Padre es quien sostiene todo. Y esta mujer, al vencer todo lo que hemos estado estudiando, tiene también esa vestimenta de la luna debajo de sus pies, y dice también sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo que nos dice, sí. Hermano, una persona que daba clases de catecismo me dijo que viera aquí decía que era una mujer y que por lo tanto era la Virgen. Sí, la hermana está preguntando, una hermana pregunta que en el catecismo una persona catequista le dijo, si leía ahí, confirmaba en lo que ellos creen que era la Virgen, pero no. Una hermana, Juan, está viendo al futuro y dice que estos son eventos futuros. Ya hubo una Navidad cuando Jesús nació a través de la Virgen María, y aquí estamos viendo que dice que es en el cielo. Entonces, en el cielo, si fuera así la teología, María va a volver a dar a luz a Cristo. No puede ser eso en el cielo, porque Jesucristo ya nació, ya fue a la tumba, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, amén. Esta mujer es la iglesia, y ese hijo varón que va a dar a luz, que estamos conectando con hechos, somos nosotros que nos vamos en el rapto, ¿sí, hermana? Es lo que vamos a ver ahorita en un cuadro más grande, pero lo que está aquí es la iglesia, porque aquí vamos a ver que a esta mujer, aparte de dar a luz, también dice que ella huye al desierto. Entonces María huye al desierto, es ese lado de la gente que tiene instrucciones equivocadas, que solo toma un pequeño versículo, pero no lee todo lo demás o el contexto, y hace sus propias puntos, doctrinas de vista, sin ver todo el cuadro, porque preguntar por qué después huye al desierto, en qué momento María huye al desierto, no tiene que ver con María cuando ya leemos todo lo que la Escritura nos dice. Pero vamos por un momento, porque puse ahí que vayamos a Cantares 6:10. Esta es la iglesia, porque el libro de Cantares nos dice exactamente también que la esposa, en el libro de Cantares lo que nosotros encontramos es a la esposa y esa relación de amor entre el esposo Jesucristo y la iglesia que se describe en el libro de Cantares. Libro de Cantares 6, versículo 10. Lo tenemos. Cantares 6, 10. Dice así: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Hermano, aquí no está hablando de la Virgen María, y está hablando de una mujer que tiene el sol, que tiene la luna, que tiene las estrellas. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice aquí que vestirnos con el sol de la voluntad, de la revelación de Dios, y con la luna, y con la voluntad de redención de Dios, y las estrellas, que es la voluntad de satisfacción de Dios. Debemos de vestirnos precisamente nosotros con estos tres lados de Dios: su revelación, su redención y su satisfacción de Dios, que viene a través de el sol, la luna y las estrellas, y entonces nosotros vamos a poder crecer. Mire, aquí le voy a mandar, hermana, este dibujo, lo voy a mandar al WhatsApp, pero es lo que está diciéndonos aquí Apocalipsis. Es la mujer y tiene 12 estrellas en su cabeza, está vestida con la gloria del sol, y aquí tiene la gloria de luna, que es la gloria del Padre. Y entonces aquí en este dibujo lo que vemos es una escena en el cielo. La esposa, el hijo varón,
el resto de la fiesta en las bodas. Este hijo que da a luz y que dice ahí en el libro de Hechos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, es este lado del rapto de la iglesia que parte con el Señor. Amén. Porque después encontramos que ahí mismo en Apocalipsis 12, parte de esa iglesia huye al desierto y es la gente que queda en el periodo de la gran tribulación. Hay gente que Dios, la Escritura lo dice, va a preservar y va a guardar en el tiempo de la gran tribulación, porque hay gente que se va a quedar. Obviamente va a haber gente mártir que muere al principio, que muere durante el trayecto de la gran tribulación, pero también hay gente que Dios preserva. Pongo otro cuadro que es lo mismo, otro cuadro, hermana, que es lo mismo, y aquí nos dice 2 estrellas en la corona, gloria del sol, gloria de la luna. La mujer vista en el cielo es la esposa, parte de la iglesia de Jesucristo, el hijo varón a quien ella dio a luz. Habla de los santos, quienes crecieron hasta el ámbito de los hombros en la estatura espiritual. Y aquí este círculo que se ve que dice principio, no es círculo, es medio círculo, es que el anticristo va a empezar a perseguir aquí a gente cristiana en el principio y también hasta el final va a ser una persecución de gente cristiana que se quedó, hablando precisamente de esa gente tibia que siguió instrucciones incorrectas, equivocadas. El medio círculo que está ahí, 3 años y medio, periodo de gran tribulación. Pero también, ahorita lo vamos a leer, hay una parte de la iglesia, esta mujer, la mujer vestida huyendo hacia el desierto, es la parte de la iglesia que perdió el rapto y es milagrosamente preservada durante la tribulación. Vamos a Apocalipsis 12, por favor, para leer esto que estamos viendo aquí en estos cuadros, para poder entender que es bueno que usted y yo entreguemos nuestros orgullos de redención, de revelación, de satisfacción, y nosotros poder ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos, por favor, a leer lo que está en los cuadros, ¿sí? Dice así, no nos estamos metiendo... 12 del 1, bueno, ya leímos el 1, vamos a leer del 12 en adelante. No nos estamos metiendo a profundidad en este estudio de la mujer, solamente estamos viendo el cuadro grande, representando que necesitamos apagar nuestro sol, luna y estrellas, y la esposa lo hizo, amén, la esposa lo hizo. Les voy a mandar el dibujo por WhatsApp. Dice así, el versículo 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Fue vista otra señal en el cielo, aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice en el versículo, sigamos leyendo, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Aquí hay algo tremendo, porque el enemigo está de alguna manera viendo, esto habla del rapto, hermanos, porque nos vamos a ir con el Señor, pero el enemigo también siempre va a tratar de impedir que usted y yo nos vayamos. Dice el versículo 5, que ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Entonces, entender aquí el cuadro, es la mujer, es la iglesia, pero hay varias partes aquí de la iglesia. Una parte es que nosotros nos vamos con el Señor, amén. Esa es la parte que es arrebatar al cielo. Si entendemos ese versículo 5, amén, somos arrebatados para Dios. Y dice después ahí el 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días, que son 3 años y medio de tribulación.
Amén. Este es el cuadro, hermana. Es el cuadro que acabamos de leer. La mujer, el hijo varón, nosotros que somos arrebatados, pero hay una parte de la iglesia que se perdió el rapto y se quedó. Es el mismo cuadro que está aquí. El hijo varón, la iglesia da a luz, que dice en el libro de Hechos, y hay una parte que se quedó y que Dios va a preservar milagrosamente. Sí, está claro el cuadro, está claro, pero ¿por qué? Porque la esposa, la iglesia, apagó su sol, apagó su luna y apagó sus estrellas. Amén. Que son nuestro orgullo de revelación, luego nos redimimos y después tenemos satisfacción. Pero Dios dice en el libro de Cantares, y dice, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que sale como el alba, con un sol que es el sol de Jesucristo, que es la luna del Padre y las estrellas? Hablándonos todo esto de la luna y las estrellas, que en el día obviamente nos brilla el sol de justicia que es Jesucristo, y todo ciertamente pareciera que nos va bien. Pero es en la noche donde Dios nos da otro ámbito, nos da otra manera, otra cosa distinta. Y en la noche esas estrellas, saber que ella supo brillar en la noche. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolor, en este tiempo de situaciones difíciles, en este tiempo de muerte, porque ha pasado, ha ocurrido, en este tiempo de escasez, tal vez económica, espiritual, porque no es lo mismo que vengan 2, 3 gentes a escuchar la palabra de Dios, a que una iglesia esté llena, a que una iglesia sea distinto, sea diferente, o que usted escuche este mensaje en casa y que qué bueno que usted, Dios la llene, lo llene y le haga reflexionar. Pero qué bueno, qué hermoso es cuando ya estemos otra vez juntos, reunidos, pero es la noche que de alguna manera en este tiempo está cayendo sobre nuestras vidas, y qué bueno que Dios está tocando el sol, la luna, las estrellas, la noche sobre nuestras vidas, porque quiere que usted y yo seamos esclavos a Abba, permaneciendo fieles, y más en la noche, cuando en nuestra vida caiga las cosas difíciles que tal vez no entendamos, no comprendamos, que podamos saber como Job decirle, Señor, si eres tú y hay cosas que no entiendo y no sé, quiero que por favor me las muestres, porque si pasa esto del COVID, si pasa esto de lo que estamos viviendo, pero usted y yo no hemos aprendido nada de más de 2, 3 meses que tal vez usted se estuvo guardando en casa, que tal vez estuvo ahí, y cierto es que ahora necesitamos decirle a Dios, quiero que quites este 6º sello, quiero que trates con mi sol, mi luna y con todas las instrucciones equivocadas que tengo, que pienso, que siento, y decirle a Dios, sígueme hablando, sigue instruyéndome tú de la manera correcta mi vida. Amén. Vamos en esta tarde, si hemos entendido lo que Dios ha querido decirnos, entrega a tu sol, entrega a tu luna, entrega a tu estrella, porque a veces tenemos esas instrucciones equivocadas en nuestra vida y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Te invito en esta hora por un momento a doblar tus rodillas y a decirle a Dios, trabaja con mi vida, trata conmigo, Señor, yo sí quiero, yo sí deseo. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu palabra y tu verdad. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesucristo, porque estás hablando a nuestro corazón, porque estás hablando también a nuestras vidas, porque tú deseas, Señor, cuántas cosas has tenido que tratar con nosotros, cuántas cosas has tenido que hablar a nuestra vida, pero a veces aún, Señor, oímos instrucciones incorrectas, oímos instrucciones equivocadas, oímos cosas, Señor, que no nos edifican, que no nos llenan, que no satisfacen nuestras vidas. Y vamos, Señor, nos equivocamos, las vemos, las tenemos, y a veces, Dios, nos rebelamos, tenemos orgullos de redención, de revelación,
Y a veces, Señor, tenemos satisfacción oyendo instrucciones equivocadas, oyendo cosas que son incorrectas. Que cuánta gente a lo mejor tal vez dice, ya mejor vamos a escuchar la palabra de Dios en casa y no asistir porque pensamos de manera incorrecta e equivocada. Señor Jesucristo, que nada de eso pase en nuestras vidas. Ayuda a la iglesia, casa de oración. Ayuda a tus hijos, Señor, a los que escuchan este mensaje, Dios, que en cuanto nos digan, Señor, que podemos hacerlo, que podemos volver a alabar y bendecir en tu casa, Señor, tener ese deseo, porque hay una instrucción correcta siempre en mi vida, hay una instrucción correcta siempre de buscarte en tu casa, de buscarte en ese lugar, Señor. Y Dios, ayúdame a quitar todo lo que está incorrecto, todo lo que no está bien, Señor, que pienso, que siento acerca de mi ser, mi vida, mi matrimonio, mi relación con nuestros hijos, con todo lo que pasa. Ayúdame a ser como tú en esta hora, Dios. Y Padre, en esta hora hemos escuchado tu palabra. Tú nos has bendecido y vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Ruego que recuperes la fortaleza en el cuerpo de tus hijos en medio de haber trabajado. Hoy están aquí en tu casa. Señor, gracias en esta hora. El ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas y que seas tú dándonos las instrucciones correctas. Te doy gracias, te doy gracias. Y Dios, nos despedimos en esta hora con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.